Buenos días, mis alumnitos. Hoy viernes, ya el último día de la semana, vamos a trabajar el tema de la biografía para el curso de Plan Lector. La biografía. ¿Qué es una biografía? Pues bien, si ustedes recuerdan, ya habíamos estado hablando de este tema cuando tratamos sobre la descripción, ¿cierto? Pero lo vimos de una manera muy ligera. Ahora vamos a ahondar más en el tema. ¿Qué dice que es la biografía? La biografía es la historia de la vida de una persona desde su nacimiento, destacando hechos importantes, los más trascendentes de su vida, ¿sí? Lo que más resalte. Incluye sucesos de su vida personal y profesional, además de recuerdos, viajes y logros más destacados. En cuanto a logros más destacados, pues nos referiremos a temas políticos, temas pedagógicos, estudios, premios, si estamos hablando de un literato, obras que ha escrito, si estamos hablando de un científico, descubrimientos. Bien, características. Las características de una biografía son: narra sucesos verdaderos. Obviamente la biografía nos va a contar, nos va a relatar, nos va a narrar cosas que han sucedido porque son parte de la vida de una persona. Se eligen grandes momentos de la vida de esta persona, los más trascendentales, los más importantes, los que marcaron su vida o determinan el carácter de la persona de la cual estamos revisando la biografía. Incluye también soporte gráfico. ¿Qué nos referimos con esto? Pues imágenes o fotografías que tengamos de la persona de la cual estamos tratando. La biografía sirve como puente entre generaciones, también dice que es una característica. Claro, porque mediante la biografía nosotros conocemos la historia de los personajes de antaño, ¿no? De la antigüedad. Puede ser muy, muy, muy atrás, como por ejemplo en el caso de la historia de los incas. Mediante las biografías conocemos quién fue pues ya de nuestra historia republicana, quién fue Simón Bolívar, quién fue San Martín, ¿cierto? De épocas más actuales también tenemos conocimiento. Entonces sí, es cierto que nos sirve como puente entre generaciones, nos da la facilidad de que niños como ustedes puedan conocer parte de la historia de personajes trascendentes para su país o para la vida en general. ¿Y cuáles son los pasos para redactar una biografía? Prestemos atención, porque ustedes van a tener que hacerlo, así que mucha atención. Primero hay que recolectar información. Este periodo se le llama, o a esta fase se le llama investigación. ¿Sí? Si bien ahora estamos en casita, no podemos acudir a bibliotecas, librerías, pues podemos investigar por internet y recolectar información, los datos que nosotros consideramos sean los necesarios. Inicien con lo más importante, como el nombre, fecha y lugar de nacimiento. Es obvio, si estamos relatando la vida de una persona, tendremos que iniciar con ese tipo de información. Consideramos las experiencias trascendentales, como les decía al inicio, pues experiencias que han marcado la vida de esta persona y las cuales han hecho que sea esta persona trascendente o importante. También pueden considerar la información familiar. En el caso de la información familiar hay que ser muy exactos. Si nuestra biografía no es tan extensa y los personajes o los familiares de nuestro personaje del cual estamos hablando no son tan importantes o no marcan un hecho importante en la vida de esta persona, pues no los vamos a considerar. Pero sí son muy importantes, como por ejemplo el caso de Santa Rosa de Lima. En la historia de Santa Rosa de Lima, sus padres cobran un papel muy importante para el relato de la biografía de esta santa. Igual en el caso también podríamos decirlo de San Martín de Porres. Entonces, para ese tipo de casos sí es muy necesario incluir la información de los familiares. Pero si los familiares no han formado parte de las experiencias o anécdotas, hechos importantes de la vida de su persona de la cual van a hacer la biografía, pues es mejor no tomarlos en cuenta y aprovechar temas mucho más
importantes, mucho más resaltantes. Fecha de muerte, edad y lugar. Al igual que es importante colocar la fecha de nacimiento y el lugar del nacimiento, también es sumamente importante indicar cuándo esta persona ha fallecido y dónde. Y si es que la persona en la actualidad todavía aún continúa con vida, pues también mencionarlo, ¿no? ¿Y se puede hacer una biografía de cualquier persona? Sí, todas las personas podemos tener nuestra biografía, pero para hechos pedagógicos, para investigación, para tener mucho más conocimientos culturales, mayormente se hacen biografías de personajes ilustres, personajes trascendentales. Hay una diferencia ahí, los personajes ilustres son personajes muy importantes para la vida, ya sea del país, del continente o del planeta mismo. También podemos hacer uso de las biografías de personajes trascendentales. ¿Qué quiere decir? Personajes que por algún u otro motivo han trascendido, han cobrado alguna importancia en el país, nuevamente en el continente o en el mundo, ¿no? Por ya, en este caso sí, diferentes situaciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí a Frida Kahlo. Frida Kahlo es una pintora. Se considera un personaje trascendente o importante. ¿Por qué? Pues porque ella fue una pintora muy importante y destacada para su época. También tenemos a este personaje, este literato, que da origen al nombre de nuestra institución. Él es Abraham Valdelomar. Entonces él fue un literato muy importante para su época y para nosotros que somos valdelomarinos mucho más importante aún, porque de este señor nosotros obtuvimos nuestro nombre de la institución. Entonces Valdelomar también vuelve a ser un personaje trascendente. Incluso es tan trascendente que instituciones educativas toman el nombre para también llamarse de esa manera, porque son parte importante de la vida de nuestro país, de la historia de nuestro país. También tenemos, ¿por qué no? Pues deportistas consagrados, ¿no? Deportistas actuales o deportistas antiguos, pero deportistas que según cómo llevan su vida y las acciones importantes en su carrera futbolística, en este caso tenemos al futbolista Pablo Guerrero, pues forman parte de un conocimiento cultural. Tenemos también a Eva y John como representante de la música, el canto en nuestro país. También se considera un personaje pues importante para la historia o para la vida y la cultura de nuestro Perú. También podemos considerar personas ligadas a la tecnología, a la informática, a la ciencia. Tenemos en este caso a Steve Jobs. ¿Por qué no decirlo? Pues obviamente los políticos también forman parte de este grupo de personas trascendentes o importantes para la vida, ¿no? En este caso tenemos a nuestro presidente Martín Vizcarra. Y no por ser el último menos importante, aquí observamos al Papa Francisco, ¿no? Que forma parte pues también de personajes trascendentales porque en estos momentos es el vicario de Cristo, el Papa que está a la cabeza de la Iglesia Católica. Entonces podemos utilizar diferentes personajes que destaquen en diferentes áreas o capacidades y para ellos pues se realiza una biografía. Noten que estos personajes, algunos son actuales y otros son un poquito más anteriores, ¿no? Forman parte de nuestra historia. Y eso pues obviamente confirma una de las características que habíamos mencionado respecto a que las biografías nos ayudan a hacer un puente entre generaciones, nos permiten conocer a nosotros y vivimos en el año 2020 la historia de Frida Kahlo, la historia de Abraham Valdelomar, personajes que pertenecen pues a la antigüedad, ¿no? A años anteriores. Y se han preguntado, ¿solamente puedo hacer biografías de personajes ilustres o trascendentes? No. ¿Qué les pareciera si ustedes podrían redactar su propia autobiografía? ¿Por qué le decimos autobiografía? Porque auto es una raíz que significa a sí mismo y biografía pues es la historia, ¿no?
que acabamos de hablar, la historia de la vida de una persona. Entonces podemos nosotros también escribir nuestra propia autobiografía, aunque suene redundante, ¿no? Porque nuestra ya no se refiere a uno mismo. Entonces sí podemos escribirla, claro. Podemos escribirla para fines pedagógicos de reforzar el conocimiento. Entonces, ¿cómo escribir tu autobiografía? Presten atención. Primero, pues debemos conocer el concepto, ¿no? ¿A qué nos referimos con el tema de autobiografía? Aunque ya se los he dicho etimológicamente. Es el relato, dice, de la vida de una persona escrita por ella misma. Claro, las autobiografías no las pueden escribir otras personas, tenemos que escribirlas nosotros mismos. Se considera una obra personal ya que el autor es el encargado de narrar sucesos de su propia vida. Es decir, ¿quién mejor que nosotros para expresar los acontecimientos importantes de nuestra vida? ¿Quién mejor que nosotros? Y bien, características. Pues si nos vamos a sentar o a echar como esta niñita a pensar en nuestra biografía, vamos a observar a ver las características que tendremos que desarrollar o cumplir. ¿Relata la vida del autor? Sí, claro, nosotros mismos somos quien lo redactamos y relata nuestra vida. El autor, es decir, nosotros, tenemos la libertad de expresar nuestros sentimientos. Tiene nuestra autobiografía un sentido personal, porque es la historia que contamos nosotros mismos. Lo narrado en ella. Y bien, ahora que ya sabemos con exactitud qué es una biografía, los pasos que hay que seguir para realizarla y que también podemos nosotros mismos hacer una autobiografía, pues bien, tenemos la actividad. Número 1. Investiga y redacta la biografía de cualquiera de los siguientes personajes. Les voy a colocar en esta ocasión 4 personajes. Tenemos a Hipócrates, Florence Nightingale, Daniel Alcides Carrión y Robert Koch. Estos 4 personajes son muy importantes en el área de la medicina. ¿Y por qué estamos o por qué estoy dejando estas 4 opciones? Porque en estos momentos vivimos en la actualidad un momento importante en nuestras vidas, un momento difícil a nivel de justamente la medicina. Estamos afrontando y tratando de sobrevivir a una pandemia mundial. Es por esto que es muy importante que ustedes, mis alumnos, refuercen su conocimiento de la historia de nuestra medicina y cómo es que a lo largo de los años han existido muchas personas muy importantes en esta área, incluso muchos de ellos hasta han ofrendado sus vidas para poder descubrir vacunas, curas para distintas enfermedades. Entonces, como ustedes son pequeños, son niños y no han tenido oportunidad de conocer esas experiencias, y como una de las características de la biografía es justamente crear un puente entre generaciones, me pareció muy importante que conozcan algunas historias trascendentales a nivel de la medicina, que es la razón en estos momentos y los principales actores en estos momentos que nos ayudan a afrontar esta situación, ¿no? Todos estamos esperando una vacuna para el coronavirus. Entonces es ideal que mis alumnitos conozcan un poco de la historia de la medicina. Escojan cualquiera de los 4. Por favor, presten atención porque hay muchos que me escriben después para preguntarme si van a hacer los 4. Deben escuchar el video y mis indicaciones. Solamente van a hacer una biografía, pero les dejo 4 opciones. Pueden escoger Hipócrates, pueden escoger Florence Nightingale, pueden escoger Daniel Alcides Carrión o Robert Koch, según sea su querer de cada uno. Lo único que les voy a pedir es que a medida que van copiando la clase, terminan de copiar la clase, una vez que está copiada, me la envían, como siempre ustedes saben, y de esta manera empezará a agotarse las opciones para escoger. Deben estar debe estar equitativo la elección de personajes, ¿sí? Equitativamente, ¿correcto? Número 2.
¿Quién se conoce mejor que uno mismo? Por ese motivo, redactarán su propia autobiografía. ¿Quién mejor que cada uno de ustedes? A pesar de ser pequeños, tienen muchas cosas que ya les ha sucedido hasta el momento, ¿cierto? Entonces van a redactar una autobiografía. Mínimo para cada una de estas redacciones deberá ser una página. Mínimo, ¿sí? Mínimo una página. Número 3. En ambos casos ilustra los dos textos según tu creatividad. Yo no voy a indicarles qué hacer y qué no hacer al respecto. Ustedes pueden, según su ingenio, según su creatividad, colocar una ilustración para cada una de las redacciones, para cada uno de los textos. Bien, mis niños, entonces eso sería todo por la clase de hoy. No se olviden de transcribir en sus cuadernos la ficha de teoría. Es cortita, así que no va a haber ningún inconveniente. Desarrollar la actividad. Estoy dejando 2 ejercicios. Cumplir con las medidas de prevención para evitar el contagio del coronavirus. Mantengamos la distancia social, quedémonos en casa. Cuídense por favor y hasta la próxima clase.